Yo he enunciado en mi conferencia tensiones de la contabilidad desde lo científico regulativo. Alguien podría preguntar ya el porqué del título, ¿cierto? Es decir, sí, me parece que allí nosotros registramos unas especiales como tensiones y en esas tensiones, por supuesto que lo regulativo, entendiéndolo pues en su forma de ejercicio práctico de la profesión, de esas normativas por el lado de las intervenciones estatales, ¿cierto? De alguna manera pues riñe o de alguna manera pues como que tensiona y se tensiona todo lo que tiene que ver pues con el campo del conocimiento, en especial aquel que se desarrolla desde el punto, se intenta desarrollar desde el punto de vista de de las estructuras científicas, ¿cierto? Creo que en esa tensión, pues por supuesto tenemos que pensarla, tenemos que trabajar sobre ella, ¿cierto? Porque ahí está inserto indiscutiblemente pues mucho de lo que tiene que ver con la construcción de pensamiento. Yo me pregunto aquí y les pregunto de por qué es necesario pues debatir a este respecto, ¿cierto? Creo que hay un elemento muy importante ahí que lo hemos mencionado en otras intervenciones, y es básicamente porque en estos tiempos nuevamente aparece la pregunta sobre la realidad, en el sentido de que comprendemos por realidad, ¿cierto? Y en nuestro caso, pues, ¿qué comprendemos por realidad contable? Esa es una pregunta que nace precisamente a partir, yo diría, de la misma crisis de la ciencia y en especial pues, de las crisis de las ciencias sociales, donde a pesar de que se han hecho cantidad digamos así, de producciones científicas, de producciones académicas, pues pareciese que ello como que no registra una incidencia como en el cambio, en la transformación real de las sociedades, ¿cierto? En especial pues en la transformación de las economías de nuestros pueblos. Creo que nuevamente pues las ciencias sociales están regresando a encontrar respuestas sobre esa pregunta, ¿cierto? Acerca de qué es la realidad. Y en esas respuestas creo que hay un condicionante que siempre tenemos, al menos me lo parece, que tenemos que tener siempre presente, y es que, al menos en mi criterio, nosotros no debemos separarnos de la consideración de lo científico, de la ciencia. ¿Y por qué lo digo, cierto? Porque de todas maneras, pues ahí se observa de alguna manera, digamos, una imperancia, digamos, de esos modos de regulación o de otras formas de conocer que a veces pues, no tienen unos pertinentes asideros con la realidad. Y eso hace entonces que, digamos, que pretendamos separarnos de alguna manera de lo que ha sido la obra de las construcciones científicas en la humanidad. Creo que no en vano la humanidad pues ha construido ciencia y separarnos de ella implicaría pues digamos hacer un ejercicio de desconocimiento que nos llevaría por unas sendas de pronto demasiado oscuras. Ese es lo que les quiero pues mencionar. Por supuesto que en esas respuestas de no separación, eh, de la ciencia, pues ahí también está inserta la regulación, entendiendo que cuando hablamos de regulación también hablamos de una consideración muy amplia, ¿cierto? Y que la regulación pues también forma parte de los debates y forma parte de las construcciones, entre comillas, si se quiere, teóricas, ¿cierto? Que también tienen como una incidencia allí en lo científico y que planteado en términos ideales, lo ideal es que siempre lo científico y lo regulativo fuesen como de la mano, de tal manera que alimentándose de lo real y alimentándose del pensamiento científico, alimentándose de esas consideraciones de resolución de la realidad, pues realmente entonces podamos hacer surgir el pensamiento en última, ¿cierto? Y acción que permita pues las sendas de transformaciones. En este debate, indiscutiblemente, creo que debo mencionar lo más conocido, ¿cierto? Por supuesto que hay muchos más autores. El debate, pues, acerca de la realidad entre Mates y McIntosh. Y que es un debate, en últimas, entre esas tensiones entre lo ontológico y lo epistemológico.
Por supuesto que seguramente los estudiosos, ustedes ya seguramente se han adentrado en esos conocimientos y registran realmente dónde se encuentran los principales, digamos así, elementos de ese debate, ¿cierto? Indiscutiblemente que cuando intentamos, o al menos lo intento, ¿cierto? Rescatar pues todo lo que tiene que ver con el pensamiento. De hecho, nuestro encuentro se enmarca en el pensamiento. En últimas es porque allí está el sujeto, ¿cierto? Y ese sujeto, indiscutiblemente, es un sujeto que debe apropiar argumentación, es un sujeto que debe apropiar colocación de realidad, ¿cierto? Y es un sujeto que indiscutiblemente entonces debe potenciar el sentido del juicio, fundamentalmente, ¿cierto? Digamos que elaboramos estas polémicas acerca de lo científico, de lo regulativo, en fin, lo que tiene que ver con lo interdisciplinario, con los campos del conocimiento, con esto de la ciencia, ¿cierto? Porque en últimas, al construir pensamiento, lo que se pretende también en esencia es construir un pensamiento, incidir en la construcción de un pensamiento pues autónomo, ¿cierto? Es decir, creo que mientras no existan criterios y parámetros de marcaciones acerca de cómo construir autonomías, pues realmente entonces digamos que nuestras sociedades corren el peligro de ser siempre sociedades pues subyugadas, sociedades dependientes y sujetos por supuesto dependientes de otros agentes. Creo que la esencia también de un sujeto es la construcción de su pensamiento autónomo. Por supuesto que también abordamos estos asuntos del pensar científico, del pensar regulativo, ¿cierto? Por la enorme necesidad que hay de comprender pues, los fenómenos que cada vez son fenómenos pues, intercomplejos, fenómenos humanos, socioambientales, comprender los fenómenos bióticos, abióticos, este fenómeno de la materialidad y la materialidad, que nos va a tener ocupados, sobre todo esto de la inmaterialidad, pues nos va a tener ocupados muy especialmente en este siglo XXI, ¿cierto? Acerca de cómo entonces nosotros también recabamos sobre los asuntos de la información y la comunicación, seguimos recabando sobre lo que tiene que ver pues con la medición y la valoración, un asunto que también forma parte de las eternas discusiones que venimos librando en el marco de la contabilidad, una contabilidad que también la queremos entender y comprender en el marco de la contabilidad poder o en el marco de la contabilidad política, ¿cierto? Por supuesto que este pensar, ¿cierto? Este pensar en la estructura científica de alguna manera, en las estructuras regulativas, pues nos tiene que llevar realmente a comprender que la contabilidad no es exclusivamente financiera, ¿cierto? Creo que allí tenemos unos importantes obstáculos que se transforman no solamente en obstáculos sociales, sino fundamentalmente en unos obstáculos epistemológicos, al reducir pues el campo del conocimiento únicamente al, a lo financiero y en especial a las finanzas, ¿cierto? Y pretender solamente reconocer que la contabilidad es una contabilidad que responde a unos intereses exclusivamente del beneficio del capital. Creo que ahí aparece precisamente una de las primeras tensiones que para nosotros es muy importante, en tanto lo que pretendemos en esencia pues es una contabilidad que responda pues a las necesidades sociales y que responda a la necesidad de la sociedad, ¿cierto? Que resuelva los problemas de la sociedad. Por supuesto, no desconocemos la importancia de lo que tiene que ver lo financiero, de hecho, como parte de los mismos constructos evolutivos del desarrollo del capital, pero lo que tratamos de decir es que la contabilidad no la podemos reducir exclusivamente al mundo financiero, porque reducirla exclusivamente al mundo financiero y llevarla en nuestras cabezas y en nuestras conciencias solamente alrededor de lo financiero, creo que es un grave obstáculo que no deja ver precisamente que este campo de conocimiento histórico se ha construido precisamente y ha estado de la mano en la construcción fundamentalmente de las sociedades en términos de calidad de vida y de beneficio para nuestras gentes, ¿cierto? En estas tensiones que les menciono entre lo científico y lo regulativo, por supuesto que emerge la necesidad de radicalizar el trabajo en relación con la ontología contable. Por supuesto que podemos decirlo de la siguiente manera, ¿cierto? Y es que hay que hacer
yo lo decía en un comienzo, hay que hacer menos epistemología y más ontología, pero creo que hay que decirlo mejor, hay que hacer más epistemología y por supuesto también más ontología, ¿cierto? Es decir, también necesitamos pues hacer mucho más epistemología, comprender más el desarrollo de la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Y su relacionamiento con lo que tiene que ver con los gérmenes y desarrollos de la contabilidad. Pero lo que les quiero decir es esa urgente necesidad, ¿cierto?, de hacer mucho más ontología, es decir, mucho más identificación acerca de lo que es la estructura de la realidad, ¿cierto? Lo que es la realidad concreta. Realmente cuando nos enfrentamos a estos aspectos de la realidad concreta, pues nos estamos enfrentando a criterios de totalidad concreta y cuando decimos totalidad concreta, entonces estamos demarcando que esa totalidad no es la sumatoria de partes inconexas que tratamos de unir, sino esa totalidad concreta, en últimas, es la búsqueda de esas esencias que están allí y que identifican realmente y hacen que nosotros podamos explicar y comprender realmente pues, los fenómenos que circundan en nuestros contextos y entornos, ¿cierto? Eso es muy importante. Casi que yo diría que hacer ontología contable, ¿cierto?, es comenzar a hacer reconocimiento de nuestro contexto. Creo que parte de los grandes inconvenientes que hemos tenido en materia de la contabilidad es que bebemos de una contabilidad que se ascribe, digamos, en sus desarrollos regulativos especialmente, en los regulativos especialmente, a unos contextos que definitivamente no son los nuestros. Creo que eso genera muchas contradicciones, esos asuntos nos colocan en unas situaciones de, digamos, de desventaja frente a la comprensión de nuestras realidades para transformarlas, ¿cierto? Por supuesto que en ese andar tenemos que preguntarnos por la ética y, como les menciono, seguirnos preguntando por la gran pregunta, ¿cierto?, de qué es la realidad. Claro que al preguntarnos por la realidad, pues ahí tenemos que vernos abocados a enfrentar esos desarrollos que ha tenido la contabilidad, que son mencionados en la teoría en términos de desarrollos positivos y desarrollos normativos, cada uno con sus diferentes instrumentales a partir de los cuales intenta explicar el mundo contable, ¿cierto? Eh, por supuesto que aquí parte del gran asunto que emerge en este tipo de discusiones, ¿cierto? Y en estas respuestas digámoslo así, a la consideración de realidad, indiscutiblemente entonces tiene emergencia lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Podríamos como afirmarlo de esta manera. No podemos nosotros hacer como simplemente pensamiento, digamos como pensamiento contable simplemente, ¿cierto? Sino que ese pensamiento contable debe estar atravesado por una esencia, es decir, por una vitalidad mejor, ¿cierto? Por una vitalidad, es decir, por una potencia. Indiscutiblemente, entonces ese pensamiento contable de potencia es un pensamiento que está atravesado por la crítica, es decir, por el pensamiento crítico. O sea que necesitamos es la emergencia también de un sujeto que en su forma de conocer, en su forma de conocimiento, ¿cierto? Realmente se ascriba, ¿cierto?, a las relaciones entre contabilidad, lenguaje y comunicación, ¿cierto? Y eleve de esta manera, digamos, ese nivel de conciencia, esa conciencia necesaria, ¿cierto?, para desde la crítica poder develar las condiciones pues, materiales, humanas, sociales que se encuentran pues, en la realidad, ¿cierto? Bueno, desde el marco en el marco del pensamiento crítico, por supuesto que un elemento de este pensamiento crítico es acercar a ese contador público a la contabilidad, ¿cierto? A la emergencia de los juicios. Creo que la esencia también de nuestra profesión, pues como contadores públicos, de nuestra esencia como contables, pero también allí como adscritos a nuestro pensamiento contable, ¿cierto? Es la síntesis allí que tiene que ver con la emisión de juicios. Y por supuesto, entonces, no cualquier clase de juicios, es lo que venimos diciendo, sino que unos juicios, pues, decantados, unos juicios que hagan uso realmente de esos instrumentales científicos, hagan uso de la comunicación,
¿cierto?, hagan uso de la información, ¿cierto?, para que como tales, es decir, como juicios críticos, realmente entonces entreguen o entreguemos, ¿cierto?, unas explicaciones y unas comprensiones más cabales sobre la realidad que nos circunda, ¿cierto? Por supuesto que históricamente hemos llegado a esta comprensión de los juicios, por supuesto, teniendo en consideración los marcos evolutivos que ha tenido la contabilidad, ¿cierto? Desde el mundo de lo científico, y creo que en el siglo XX prácticamente la contabilidad se caracterizó por beber precisamente de diferentes metodologías de la ciencia y para hacerla mejor, ¿cierto? Es decir, para que ella pudiese explicar de mejor manera pues unas realidades. Digámoslo de esta manera, ¿cierto? Que la contabilidad en el siglo XX, especialmente en el siglo XX, se acerca allí al mundo de lo científico, bebe esas metodologías, ¿cierto? De la ciencia que son materia de discusión en esos momentos, especialmente por allá en la década de 1950. Y al beber de eso, pues indiscutiblemente comienza a perfeccionar todo su aparato, su estructura, ¿cierto? Con la finalidad de entregar unas mejores respuestas a la realidad, ¿cierto? Creo que se inserta en lo que se conoce como trata de insertar en su campo de conocimiento explicativo todo lo que tiene que ver con lo que se hablaba en ese momento acerca de los programas de investigación, los paradigmas, las redes, los campos de investigación, las tradiciones de investigación. De hecho, Richard Mathesis es una de las personas que más se destaca, ¿cierto?, por haber hecho un trabajo supremamente interesante en su momento, cerca de por allá de 1950, con una manifestación por allá de 1956, hablando precisamente pues, de las tradiciones de investigación, ubicando todo lo que tiene que ver con los desarrollos axiomáticos de la contabilidad. Por supuesto, no es exclusivamente él, sino también, por ejemplo, en el caso de Moisés García, el español, que de alguna manera también incide en el pensamiento contable a través de la construcción de algunas axiomáticas fuertes que permiten que la contabilidad pues trabaje unas versiones de objetos de investigación mucho más sofisticadas, ¿cierto? Mucho más formalizadas, que hacen que de alguna manera se entreguen unos avances en términos de lo que significa pues la contabilidad. Y eso tiene que ver, ¿cierto? Por supuesto que eso tiene que ver con todo lo que manejamos hoy, en lo que hoy se hace presencia, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la emergencia, por ejemplo, de los modelos de contabilidad social, los modelos, por ejemplo, de circulación del valor económico, los modelos contables de tenencias realizadas y no realizadas, los mismos modelos pues, que utiliza el modelo de agencia de información, los modelos de productividad. Creo que yo me he acercado un poco a comprender cómo se trabaja el modelo de contabilidad productividad, y eso tiene unas consideraciones allí muy especiales. Yo diría que muchas de las producciones nacionales, en especial, por ejemplo, en el caso de la producción de contabilidad integral, jalonada muy bien por el profesor Rafael Franco, pues también bebe de alguna manera de todas estas postulaciones, ¿cierto?, científicas, tratando incluso de hacer unos desarrollos autónomos interesantes, ¿cierto?, en el marco de desprenderse también de esa cantidad de fundamentaciones científicas para las formulaciones para unas formulaciones propias, ¿cierto?, que permitan, ¿cierto?, de alguna manera insertarse digamos así, en el marco de un nuevo sentido de mediciones y un nuevo sentido de información y de comunicaciones de la contabilidad, ¿cierto? Eso es muy importante y ese fenómeno creo que al que llamo científico es el que nosotros de alguna manera tenemos que conocer y profundizar mucho más, no abandonar, porque nos permite a nosotros de alguna manera hacer avances en términos del desarrollo de la contabilidad. Por supuesto que esas tensiones las podemos demarcar en dos grandes pivotes, si ustedes me lo aceptan, ¿cierto? Es decir, por una parte, digamos, la tensión como doctrinaria eh, postulada en los científicos, ¿cierto? Y la otra, también doctrinaria, de alguna manera postulada alrededor de lo que conocemos nosotros como principios de contabilidad generalmente aceptados. Esas dos partes, ¿cierto? De alguna manera, dos pivotes, de alguna manera, que han tensionado todo el mundo del campo contable, pues igual se hacen presentes, ¿cierto?
porque en el caso de la regulación a través pues, de estas formas institucionales que están demarcadas, que seguramente ustedes conocen muy bien, lo que tiene que ver con las postulaciones del EASB, con las postulaciones del FASB, con todo lo que tiene que ver pues, con esos organismos cierto, internacionales que de alguna manera digamos así, se enmarañan y se enredan con otras instituciones para producir pues, conocimiento generalmente, o algunos lo decimos como una especie de conocimiento convencional, que, que en ciertas ocasiones, mejor dicho, en realidad siempre, pues poco o nada tiene que ver pues, con el mundo de lo científico, más bien tiene que ver con el mundo de los intereses y el mundo exclusivamente de la convención, ¿cierto? Demarcando lo que hoy llamamos nosotros o conocemos como la regulación contable, que también tiene una historia, por supuesto, y que también tenemos que entrar a estudiar nosotros, ¿cierto? Porque pues esa regulación de alguna manera tiene unas manifestaciones de contexto muy especiales que están muy ligadas a cómo la contabilidad, ¿cierto?, ha emergido en ese contexto a la luz de las prácticas contables y prácticas regulativas, ¿cierto?, acerca de cómo se construye ese mundo económico y que vale la pena conocer también, es decir una regulación que tiene que ser cada vez más contextuada, ¿cierto? Para que desde allí, hibridada pues con ese desarrollo de lo científico, podamos nosotros entregar unas mejores realizaciones. Por supuesto, lo que les digo es que en el mundo de lo científico hay un autor que es muy reconocido, de alguna manera ustedes lo estudian, lo estudiamos, que es Richard Matesis, ¿cierto? En uno de sus primeros tal vez artículos, ¿cierto? Digamos así, de artículos muy especiales, que logra como prefijar lo que es la axiomátización contable, conocida como la teoría general y axiomática de los sistemas contables. Creo yo que actualmente lo que se está presentando en la contabilidad, ¿cierto? Y que nos debe llamar mucho la atención, pero también que tenemos que ponerle mucho cuidado, ¿cierto? Es a esto de una, lo diría yo como de esta manera, una contabilidad de hechos o una contabilidad de datos, ¿cierto? Creo que allí hay una especial tensión, ¿cierto? Porque una contabilidad de datos es una contabilidad entonces que únicamente ascribe su contenido a la presencia como de meras variables, ¿cierto? Para la entrega de respuestas en la búsqueda de unas decisiones que están muy ligadas como a sentidos de la administración, ¿cierto? Como a unos enfoques de información únicamente ligados como a la administración, pero también trascendiendo la administración misma, ¿cierto? De las empresas, trascendiendo esos enfoques de administración y dejándolo únicamente como adherido a un enfoque de la información, ¿cierto? Creo yo que ese tipo de contabilidad adherida allí a los datos, pues es una contabilidad cargada de intereses indiscutiblemente formalizados, formales, ¿cierto? Que se ascriben fundamentalmente a lo que tiene que ver con las eficiencias de mercado, que se ascriben a lo que tiene que ver pues, con lo que denominamos como la economía neoliberal, ¿cierto? Que asunto que se viene profundizando como desde 1950 hacia acá, ¿cierto? Y en especialmente cuando se hace un reconocimiento casi que muy pleno acerca de la importancia de los usuarios de la información y en detrimento de alguna manera, ¿cierto? En estas colocaciones, pues, que tienen que ver también con las colocaciones, pues, políticas de la contabilidad, en detrimento de alguna manera de una contabilidad basada realmente en los hechos, ¿cierto? Yo lo diría también en detrimento de una contabilidad basada en la búsqueda categorial científica de la contabilidad para entregar versiones acerca de cómo es que se deben efectuar, se deben analizar y cómo se deben dar, ¿cierto? Los comportamientos de las unidades económicas o entidades en el marco de las distribuciones y de la riqueza, ¿cierto? Es decir, digámoslo así, que entre hechos y datos lo que se da como un desplazamiento allí de hechos, de una contabilidad de hechos a una contabilidad de datos, que es, en mis palabras, ¿cierto? Un tránsito allí de una filosofía categorial de la contabilidad a una filosofía exclusiva como de la información. Asunto que, por supuesto, nos está generando pues, bastantes problemas en términos de desarrollos, especialmente de los desarrollos científicos. Aunque, por supuesto, cuando se habla de una contabilidad de datos, ahí entonces nos enfrentamos fundamentalmente a unos desarrollos de la contabilidad en un sentido positivo, ¿cierto? En un sentido más positivo, pues que seguramente ustedes ya conocen muy bien.
Bueno, aquí vuelvo y les digo, les repito, ¿cierto? Que el mundo regulativo, pues es un mundo que en mi criterio está mucho más asociado, pues al mundo al sistema de relaciones particulares, al mundo de las convenciones, ¿cierto? Está más asociado allí al mundo regulativo, las prácticas de gestión empresarial, y a las prácticas de gestión de los negocios. No estoy afirmando en ningún momento que ese mundo regulativo sea malo, ¿cierto? No es un problema de resolverlo desde un asunto pues, de posición maniquea o no. Lo que estoy diciendo es que el mundo regulativo tenemos que conocerlo también muy bien, ¿cierto? Tenemos que registrarlo muy bien para desbordarlo y lograr hacer unas demarcaciones muy precisas en cuándo estamos realmente por la vía de un mundo estrictamente científico, cuándo estamos realmente por la vía de un mundo estrictamente pues, regulativo, con el objetivo de que sea la ciencia también la que ilumine mucho de los caminos y de los senderos, digamos, que debe conducir esos desarrollos de lo regulativo, ¿cierto? Bueno, hay unas condiciones que son muy especiales y que están encerradas allí en lo que es el marco de la contabilidad, y es que lo que estamos viviendo pues es un mundo globalizado, ¿cierto? Basta que está atravesado pues, por la presencia de los mercados, que cada vez son mercados que se muestran pues mucho más independientes, mucho más autónomos, ¿cierto? Mercados desregulados, ¿cierto? Que de alguna manera, ¿cierto? Ponen a las empresas a las empresas, ¿cierto? Colocan la contabilidad en el marco de una nueva consideración de empresa, por ejemplo, de la empresa en el sentido de red y de la consideración de empresas especialmente transnacionales, ¿cierto? En el fondo del asunto, indiscutiblemente hablando de la contabilidad, ¿cierto? Y hablando de las estructuras científicas regulativas, en el fondo del asunto, lo que hay siempre es una permanente tensión entre un sentido de riqueza y un sentido de propiedad, ¿cierto? Es decir, hoy en día podemos hablar de diferentes formas de propiedad, pues que muchas de las cuales incluso no alcanzamos nosotros a visualizar muy bien, ¿cierto? Pero son formas de propiedad que cada vez se ligan como a formas de poder muy especiales, ¿cierto? Y esas formas de propiedad, de alguna manera, lo que hacen, ¿cierto? Es que afectan fundamentalmente la generación y distribución pues, de la riqueza, en especial lo que tiene que ver pues, con la generación de riqueza. De alguna manera esas formas de propiedad que a veces se nos muestran de manera oculta, ¿cierto? Esas diferentes formas de propiedad terminan afectando los criterios de patrimonio social de las empresas, ¿cierto? O del sentido de empresa. Cada vez, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de las empresas multinacionales y de las empresas transnacionales, pues se ubican más las empresas transnacionales en el sentido de que cada vez las casas matrices se desconocen, donde nacen estas empresas, ¿cierto? Es decir, como que cada vez se desconoce y en ese enredaje de asuntos se desconoce bien dónde está el sentido de la propiedad, ¿cierto? Es una red de formas, ¿cierto? Que de todas maneras se adhieren a marcos institucionales, por supuesto impactando las formas de riqueza y las formas de distribución de la misma, ¿cierto? Ese es como un asunto que tenemos que entrar a resolver, ¿cierto? Y que por supuesto pues tiene que ver con la presencia de los estados-nación, pero más allá como la presencia de esos modelos, algunos pues colocados en el marco de una égida de estado-nación, pero otros colocados en el marco, por ejemplo, de una égida que está centrada fundamentalmente alrededor como de la inversión y del inversionista y del capital privado, ¿cierto? Eso hace que se genere pues una serie de anomalías que indiscutiblemente tenemos que desenredar con el objetivo de encontrar ciertos sentidos pues, de eficiencia y eficacia social. Bien, para comentarles a ustedes, ¿cierto? De alguna manera que enfrentando estos problemas del mundo de la ciencia y del mundo de la regulación, eh, por supuesto que allí, bueno, hay un listado, al menos yo he dicho, seguramente es mucho más complejo y hay muchos más asuntos acerca de las tensiones que impactan todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la teoría contable y que yo lo ubico en el marco como de tensiones, ¿cierto? Que hay allí, ¿cierto? Es una tensión de alguna manera que se da pues, entre una lógica, digamos, inversionista y una lógica fuerte de intervención de intervencionismo de Estado, ¿cierto?
Creo yo que allí lo que les quiero decir es que siempre está la presencia como del sentido de dos enfoques, ¿cierto? Internacionales de contabilidad, ¿cierto? Donde de alguna manera, a pesar de que se han imbricado mucho, pero de alguna manera hay que especificarlo, ¿cierto? Donde el enfoque de lógica inversionista, allí lo privado se hace como muy presente, interesan básicamente como esas inversiones de naturaleza privada, ¿cierto? Eh, por supuesto, en un sentido casi que pragmático, ¿cierto? Y se choca de alguna manera con estas versiones, ¿cierto? De lógicas de Estado-Nación, que de alguna manera por una vía latina, ¿cierto? Intentamos, ¿cierto? Hacer ver que eso corresponde a un marco de regulación más estatal que otro asunto, ¿cierto? Es decir, lo que les quiero significar es que ahí siempre hay una permanente tensión, incluso dos cosmovisiones, ¿cierto?, que se enfrentan y que se genera mucho problema en el marco de lo que uno podría significar como desarrollo de sociedad, ¿cierto? Por supuesto que las tensiones en esa misma línea, ¿cierto? Es unas tensiones donde la información se ve enfrentada entre una información mercado y una información sociedad, ¿sí? Creo que hemos hecho algunos debates al respecto en el sentido de que fundamentalmente a veces pareciese que la información mercado es la que está predominando. Es decir, una información mercado que está girando básicamente al beneficio de ciertos stakeholders, ¿cierto? Que pretenden de alguna manera, ¿cierto? Hegemonía, ¿cierto? Ahí en el marco pues, de la circulación de los valores económicos, hegemonías especialmente pues financieras, ¿cierto? Que inciden sobre las condiciones de la situación real o de la condición real precisamente de las empresas de la producción. Bueno, lo que queremos es más una información sociedad, es decir, una información que vaya más allá de unas simples consideraciones restrictivas de mercado, ¿cierto? Y que realmente una información contable, si ustedes me lo aceptan, es una información contable que sirva realmente para resolver los problemas de la sociedad, es decir, para que participen en la resolución de los problemas de la sociedad referidos a calidad de vida, a la distribución de bienes y servicios, problemas referidos al bienestar de la comunidad, al bienestar de la sociedad, ¿cierto? Y al impacto que tienen esos modelos económicos en el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Bueno, como siempre, pues la concebida tensión que se presenta entre precios y valores, lo que les estoy comentando, es la tensión entre el mundo científico y el mundo regulativo, ¿cierto? Y por supuesto la tensión que se puede estar presentando entre teoría y aplicación, ¿cierto? Bien, bueno, yo aquí para resumir, ¿cierto? He hecho una síntesis, ¿cierto? De esos problemas de la contabilidad. Creo que nos hace falta reflexionar, hacer mucho más ejercicios de reflexión sobre la naturaleza de la contabilidad, ¿cierto? A veces abandonamos este tipo de trabajo, creo que hay que recabar sobre él, ¿cierto? Porque eso nos conduce en últimas a hacer demarcaciones, ¿cierto? Creo que el mundo de la ciencia lo que exige fundamentalmente es demarcaciones, ¿cierto? Es decir, ¿a qué llamamos ciencia? ¿A qué no llamamos ciencia? Es decir, qué será lo que está en el aspecto regulativo, pero qué es estrictamente lo que está en el mundo de lo científico? Pero cómo es que se comparte lo regulativo y lo científico, ¿cierto? Y eso también se recaba haciendo reflexiones fuertes acerca de lo que es o no es contabilidad, ¿cierto? Hay algunos avances al respecto, por supuesto, que seguramente ustedes lo conocen y que tienen que ver pues también con lo jurídico, con lo económico, con demarcaciones sociales, jurídicas, económicas, con los objetos de estudio de la contabilidad, asunto que hay que mirar y revisar nuevamente pues a la luz precisamente de las tendencias contemporáneas del pensamiento. Bueno, lo que tenemos que decir es que de alguna manera, a pesar de que hay desarrollos científicos, pues lo que se registra en la contabilidad es una disciplina del conocimiento muy joven, ¿cierto? Que especialmente en el siglo XX se comenzó a acceder de alguna manera a este desarrollo científico. No podemos decir pues que la contabilidad pueda registrarse como una ciencia realmente, ¿cierto? Pero yo diría que es una especie de protociencia, es decir, una ciencia que está en el marco de lo disciplinar. Bueno, tenemos que seguir profundizando
en las rigurosidades epistémicas y metodológicas. Perdón. Por supuesto que en las relaciones micro y macro de la contabilidad, eh, también por supuesto que tenemos que estudiar mucho lo que hay fenómenos allí, ¿cierto?, de tensiones acerca de lo que significa la información contable, ¿cierto? Porque en su progreso de relación micro y macro, de alguna manera, la contabilidad tiene que acceder a sentidos de políticas de información general contable, ¿cierto?, en un país. Bueno, compañeros, yo creo que hemos llegado al final de este asunto. Lo que le quiero decir es que los principales problemas que podemos demarcar en la regulación, al menos los que yo tengo inventariados aquí, ¿cierto?, es que la regulación se ve atravesada fundamentalmente por unos intereses políticos, se ve atravesada por unos intereses económicos. Eh, claro, el gran inconveniente pues, es que tenemos una contable más afincada en una normalización contable que intenta hacerse ver y justificarse fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Eso pues tiene una incidencia muy grande en lo que es la comprensión de los marcos institucionales, donde esos marcos institucionales pues a veces se explican únicamente en el sentido de una única exclusiva visión de mundo económico, ¿cierto? Es decir, de la imperancia de una única exclusiva visión del mundo económico, ¿cierto? Por supuesto que un asunto muy especial es que tenemos que recabar allí sobre la comprensión de la economía acerca de lo que significa su contexto, ¿cierto? Las formas contextuadas y las formas institucionales, que son muchas, ¿cierto?, que se desarrollan al interior de diferentes formas de producir. Y eso es muy importante en el marco de una diversidad de condiciones para la imperancia de marcos institucionales, ¿cierto? Bueno, quiero terminar diciéndoles a ustedes que es muy importante que en esto de nuestros estudios coloquemos siempre el mundo de la ciencia y el mundo de lo científico como algo que debe formar parte de nuestra sociedad. Es decir, Latinoamérica tiene potenciales, ¿cierto?, para que se incube a su interior mundos científicos. Es decir, el mundo científico no es exclusivamente para para el mundo desarrollado, ni mucho menos, digamos así, para las grandes casas económicas. Es decir, América Latina tiene toda la potencia y tiene todas las condiciones para hacer construcciones científicas. Por supuesto, entonces nosotros no tenemos que alejarnos de las construcciones científicas, tenemos que acceder a ellas, ¿cierto? Y lo estamos haciendo. Creo que buena prueba de ello es precisamente las construcciones nacionales, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se han efectuado. Creo que cuando hablamos, y les digo a ustedes, de los modelos de contabilidad, y hablo del modelo de contabilidad integral, pues es un buen ejemplo, ¿cierto?, de cómo a través de una clara metodología, por supuesto, con años de esfuerzo, eh, por supuesto, con mucha dedicación. Me refiero pues al caso del profesor Rafael Franco, pues logra allí estructurar una producción que significa que se puede hacer ciencia y se puede hacer cientificidad en nuestro medio, y que de hecho ello es lo que permite que nosotros hagamos unas transformaciones para el mundo de lo real, ¿cierto? Para que nosotros tengamos una consideración de pensamiento completamente diferente a un pensamiento exclusivamente pues, financiero, o un pensamiento pues unidimensional, ¿cierto? Desconociendo precisamente la diversidad, o desconociendo precisamente las diferentes formas contextuales que se manifiestan y que es necesario reconocer para llevarlas pues a diferentes planos de explicación y de comprensión, ¿cierto? Ese es mi mensaje. Creo que, por supuesto, hay que seguir recabando sobre lo que significa la regulación contable. Es un asunto que no es fácil, ¿cierto?, de pelar, pero hay que seguir recabando allí, en especial para reconocer al interior de ese mundo regulativo esa cantidad de intereses pues, políticos que se hacen presentes y que en ocasiones, al no develarlos, pues nosotros al no determinarlos, pues no podemos nosotros realmente reconocer su sentido
y por supuesto los efectos o los impactos que puedan tener determinadas regulaciones en el mundo no solamente de las normas, sino en el mundo sobre todo de las aplicaciones y de los sentidos, ¿cierto? De realidad. Bueno, creo que he finalizado, no diciendo más que tenemos que seguir indagando acerca de la pregunta, la famosa pregunta acerca de que cuál es la realidad, qué es realidad, si es real la realidad y cuál es el sentido de la realidad contable. Nuevamente tenemos que recabar sobre esas consideraciones porque a la luz de ello es que tenemos que hacer un esfuerzo grande en la identificación de ontologías nuevas y epistemias nuevas para la contabilidad. Eh, Creo que no tenemos que solamente ascribirnos al desarrollo de epistemologías, sino al desarrollo de epistemias, un asunto que me enseñó por allá muy bien el profesor Germán Guarín, el docente de la Universidad de Manizales, que hace unas distinciones muy especiales en cuando se está por la vía de las epistemias y cuando se está por la vía de las epistemologías. Creo que necesitamos hacer más desarrollo desde epistemias y menos desde epistemologías para reconocer nuestros contextos y poder actuar precisamente en contexto. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y si hay preguntas, espero que la profesora Luisa pueda resolverlas. Muchas gracias, muchas Muchísimas gracias. gracias. A ti muchísimas gracias. Antes de dar la palabra, bueno, les acabo de escribir allí, ya hemos recibido algunos comentarios a través del chat. Sin embargo, si desean hacer una intervención así conversada, hacer su pregunta, nos levantan la mano y habilitaremos esa opción porque están restringidos los permisos. Creo que, ¿cómo me salgo de la grabación? ¿Sí? No, dale para dejar de compartir pantalla. Sí, sí. Sí. No te sale ahí dejar de compartir. No tengo idea de dónde. En la parte de abajo, donde dice chat, compartir pantalla. Pero ya miramos, profe, si ya miramos si de pronto desde acá podemos dejar de compartir. Antes Si de me eso, haces entonces, el sí, favor, sí, porque no veo cómo salirme de aquí del asunto, pues para poder compartir con ustedes ya sin pantalla. listo, profe. Y Fabio y Carito, si de pronto ustedes tienen esa opción allí, les agradezco. El profesor Rafael Franco Ruiz, pues envía un saludo al profesor Edgar Gracia y no podía dejar de hacer el mejor esfuerzo para estar en este evento, pilar de la construcción de pensamiento contable. Por fortuna logró estar allí desde que tú iniciaste, profe. Desde Brasil nos escribe Ángelo da Rosa, que se siente muy honrado en estar acá. El profesor Edgar le recuerda al emérito doctor López de Sam. La profe Irma dice, profesor Edgar, me encanta esta reflexión. El contador público deberá actuar en equipo, pues la responsabilidad por los efectos económicos y de otra índole incidentes en las entidades será mayor. Desde luego, el riesgo también será mayor. Y en los nuevos referentes, la complejidad y la incertidumbre serán una constante y ante ello, las observaciones y análisis partirán de criterios basados en la probabilidad y en la interpretación. Muchas gracias. Y el profesor Hugo Macías, que siempre nos acompaña en el evento difundiendo y estando presente, también envía un saludo. Dice que ayer te escuchó en el evento de Buenos Aires y hoy en este donde eres el principal referente. Y acá finalmente deja un último comentario, que está muy contento de que este evento se haya desarrollado de nuevo, de ver aquí tantos académicos contables, el profe Edgar, Rafael, Luisa Rubiela, Héctor Darío, Lina Marcela, Johnny, Jairo, bueno, mejor dicho, y otra cantidad de que combo. Felicitaciones. Listo, profe. El profe Héctor Darío ha levantado la mano, entonces vamos a habilitarte la opción. Ahí te debe llegar la opción, profe Héctor Darío, para activar tu micrófono. Profe Luisa, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los que estamos aquí en este maravilloso espacio. Y un saludo muy especial al maestro Edgar.
el maestro de maestros. Hay que escribir un libro de eso, Edgar, el maestro de maestros, sobre la intervención del maestro Edgar. Su intervención fue una constante tensión, una observación siempre en perspectiva dialéctica, como nos acostumbra usted, a la que pues hay que tomar atenta nota, porque usted lanza ahí unos mensajes encriptados que hay que saber develar. Una mirada, yo creo que yo consideraría una mirada de la totalidad de lo total, como potencia, como horizonte, como apertura, de lo que supuestamente es real, y es como debe ser. Y así lo presenta. De hecho, el título está en perspectiva dialéctica, pensamiento, regulación. Y cada vez que se refiere a términos lo hace en esa perspectiva: epistemología, ontología, riqueza, propiedad, patrimonio, propiedad. Y por allá se jala una diapositiva y ofrece un listado en esa perspectiva que él denomina en tensión, en debate. Volviendo al título de su ponencia, su presentación, pensamiento, regulación, yo diría inclusive que la invertiría: regulación, pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que se ha instituido es la regulación, es lo sistémico, es lo estructural, y el pensamiento es el entorno, es el mundo. Entonces, mi pregunta va en esa inversión precisamente, porque es lo que realmente estamos viviendo al interior de las universidades, de aquellos programas que forman contadores o de forma contadores públicos y contadoras públicas. Lo que se ha instituido es la regulación, ¿cierto? No en perspectiva dialéctica, no en un enfoque de debate y de tensión, sino que ha expulsado esa actitud regulativa, ha sacado de las aulas el pensamiento. Los debates actuales que se están dando con ocasión pues de la recomposición de la ley 43, de esa nueva estructura para la profesión, incluso el mismo decreto 1330 que en última nos habla de competencias, que apunta a eso, a una reivindicación de la regulación antes que al pensamiento, no en perspectiva dialéctica de debate, sino que lo ha expulsado. ¿Cómo? La pregunta es cómo nosotros, desde nuestro ejercicio docente, a sabiendas de que inclusive nuestros microcurrículos arrojan, lanzan, expulsan eso del pensar lo contable. ¿Cómo lidiar con esa realidad de que nos enmarca en lo regulativo y expulsa el pensamiento? ¿Cómo habilitar esas prácticas docentes para que nuestros contadores, y haciéndolo en esa vía, iríamos en contra inclusive de los mismos planes de estudio? ¿Cómo hacer manifiesto esa tensión de verdad entre lo regulativo y el pensamiento, que se mantenga esa balanza equilibrada y que no se arroje el pensamiento por darle el situado a lo regulativo? Es como esa mi inquietud y mi angustia, maestro. Bueno, eso es, profesor Héctor, buenos días. No, pues es una pregunta que parece de unas respuestas sencillas, pero creo que no es sencillo entregar pues, una respuesta. Yo simplemente digo que hay una crisis, ¿cierto? Por lo menos en la crisis educativa, ¿cierto? En la crisis universitaria, y es básicamente una crisis de formación. Es decir, las universidades, digamos, no porque se quiera o no, sino por ocasión de la imperancia de un modelo económico fundamentalmente, ¿cierto? Un modelo social, han reducido únicamente la formación a adiestramiento, mejor, es decir, no han incubado la formación, sino únicamente pues a adiestramiento digamos así, la imperancia de haceres que únicamente habilitan competencias, ¿cierto? Para un profesional que se desempeñe, digámoslo así, entre comillas, más o menos en la vida real, ¿cierto? En la vida de la producción, en la vida de esa praxis, pues, productiva, ¿cierto? Creo yo que hay que ir nuevamente al significado de lo que significa la formación.
Y sin querer decir que yo tenga todas las respuestas, pues esa formación tiene que estar atravesada por pensamiento, ¿cierto? Es decir, es el pensamiento, es decir, cómo formar pensamiento. Y cuando se dice que formar pensamiento, dice que es formar pensamiento, es un formar pensamiento con método. Por eso creo yo que cuando al comienzo de la intervención hablé de los juicios, claro, nosotros necesitamos ir al fondo de lo regulativo y al fondo es decir, al estudio de lo científico, lo regulativo, en últimas es para que constituir un sujeto potencial, así como dice el profesor Semmelman, ¿cierto? Es decir, el sujeto potencial que realmente es sujeto potencial, si es capaz de hacer distinciones y si es capaz de colocarse políticamente en el mundo, ¿cierto? Si no lo logra, ¿cierto? Pues claro, por supuesto que eso no es fácil, ¿cierto? Pero creo que por ahí tenemos que empezar, por lo que es construir pensamiento, ¿cierto? Mm, No hay otra, yo no vería otro sentido. Es decir, cuando se olvida esa relación teoría-práctica, por ejemplo, únicamente se ascribe digamos, la formación a la práctica o a un sentido de adiestramiento únicamente, ¿cierto? Y se olvida pues el desarrollo de la teoría. Creo que ahí entonces nosotros tenemos muchas flaquezas en términos de formación de pensamiento. Es decir, cuando ustedes que han leído y que se meten al estudio de la teoría contable, pues indiscutiblemente esa teoría contable tiene que ver con la historia contable. Y si uno se va a la historia, pues uno observa los enormes esfuerzos de pensamiento que hicieron nuestros contadores del pasado para propiciarnos incluso lo que hoy tenemos, ¿cierto? Y otro elemento pues fundamental que me parece que la universidad y nuestros estudiantes, nuestros profesores y los programas de contaduría pública, las facultades tienen que reconocer en el diseño de sus estructuras curriculares es que hay que incubar realmente el estudio de lo propio, ¿cierto? Yo lo digo, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, los contenidos de las obras del profesor Rafael Franco. Y uno dice, bueno, pero es que usted habla únicamente de Rafael Franco. Ah, bueno, pues entonces dígame cuáles son las producciones y los contenidos que hay y los colocamos a debate, ¿cierto? Los colocamos allí como producciones realmente, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos que nosotros ser conscientes de que tenemos que sumergirnos en esos estudios porque esos esfuerzos realmente son esfuerzos de pensamiento. Es decir, cómo hacemos que nuestros estudiantes y que nosotros mismos, ¿cierto?, recabemos esos estudios, porque de allí es que nosotros podemos, digamos, derivar las mejores condiciones para hacer producción nacional, para hacer una producción que esté pertinente, una producción que esté al alcance de nosotros, pero también al alcance de nuestro pueblo, una producción que sea, siendo pertinente, logre transformar nuestro medio. Y lo que les estoy diciendo en términos de esos reconocimientos de teoría, pues no solamente también acceder a reconocimientos de rigurosidad en el marco, por ejemplo, de los estudios de Richard Mathesis, de Moisés García, ¿cierto? De otros teóricos, ¿cierto? Internacionales ahí que han dedicado muchos esfuerzos y han entregado unas versiones teóricas bien interesantes que vale la pena ir al fondo de ellas. Por ejemplo, en el caso de los estudios del profesor Richard Mathesis, yo diría que nosotros conocemos únicamente un exiguo porcentaje de toda la producción científica que él tiene. Y tenemos que acceder a esos estudios, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, pues entonces quiere decir que nosotros expulsamos realmente el pensamiento. Es como regresar al pensamiento. Creo que, creo que en la regulación también hay pensamiento. Entonces es importante también estudiar todas esas formas institucionales regulativas, ¿cierto? Las caracterizaciones de los modelos contables, incluso en términos de sus producciones, porque allí también hay encerrado pensamiento. Es decir, creo que el pensamiento está atravesado por los juicios y lo mejor del pensamiento es el desarrollo de autonomía, ¿cierto? Y un sujeto autónomo es un sujeto que debe tener un principio de colocación frente a la realidad y generalmente ese principio de colocación es una colocación es política, sabiendo discernir exactamente en términos de qué es lo pertinente para un país y qué no es lo pertinente para el desarrollo de un país.
de eso se trata, ¿cierto? Yo veo como por ese lado algunas respuestas, seguramente estas, pero pueden haber muchas más respuestas, profesor Héctor Darío, muchas más respuestas y seguramente, bueno, yo atino a decir estos asuntos para la conversa, ¿cierto? Para que conversemos sobre estos aspectos. No sé si, está por ahí la profesora Luisa Fernanda. Sí, Bueno, profe. Muchas gracias, profe. El profe Hugo Macías también desea hacer una pregunta. ¿Te da la opción de habilitar ayer el audio? O la puedo leer también, que la había dejado acá. Profe Hugo dice, profe Edgar, ¿ha Hola, encontrado usted? Ah, hola, hola, profe, ya estás por ya ahí. se me lo habilitaron. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me alegra mucho volver a encontrarme con todos los del encuentro de pensamiento contable, un encuentro que aprecio mucho y que responde a toda la tradición de la investigación contable que han liderado el profe Edgar con el profe Rafael, que está homenajeado estos 3 días también en Buenos Aires, un homenaje muy bonito. Solo quiero preguntarle al profe Edgar lo que escribió ahí en el chat, y es que yo sé que el profe Edgar ha estudiado mucho la obra de Habermas y que ha traído algunas ideas de Habermas para la investigación contable, pero lo que yo le quiero preguntar es si ha seguido pues como en esa tarea y se ha encontrado nuevas ideas en la obra de Habermas que puedan impulsar la investigación contable colombiana futura. Gracias, Luisa. sí, profesor Hugo. Bueno, buenos días. No, un gusto de tenerlo por ahí nuevamente, que nos encontremos y yo sé de sus cariños también con la teoría, de sus cariños pues con la ciencia, con las producciones y qué rico pues que nos esté acompañando. Ojalá nunca lo deje de hacer porque yo creo que en el camino es donde se van encontrando pues todos los amigos necesarios para ir sumando y es lo que necesitamos, ¿cierto? Gracias por su presencia entonces, profesor Hugo. La pregunta que me hace, claro, sí, sigo arañando pues ese conocimiento habermasiano que es un conocimiento muy complejo, pues casi que cuando hablamos pues de Jürgen Habermas estamos hablando pues de una obra enciclopédica pues y creo yo que escasamente yo creo que uno alcanza a arañar de esa obra por ahí. Si digo algún porcentaje, yo creo que no excede más allá como del 5% realmente. Pero claro, importante comprender que ahí hay unos elementos que al menos me parece que pueden ser vitales pues, para el desarrollo de la contabilidad y el desarrollo de la teoría contable. Especialmente precisamente lo que hemos hablando, ¿cierto? En la diferenciación como entre teoría y mundo de la vida, ¿cierto? Ahí hay un asunto que hay que develar muy bien y de cómo la teoría pues puede estar centrada de alguna manera en ciertas condiciones de verdad, mientras que el mundo de la vida en general está atravesado de alguna manera como con condiciones de veracidad. Y eso me parece que es muy importante enclavarlo, ¿cierto? Anidarlo allí de forma explicativa, por supuesto, en el marco del desarrollo de la teoría contable, ¿cierto? ¿Por qué razón, cierto? Porque si hablamos de verdades, de alguna manera, entonces estamos hablando de cuáles son las verdades de naturaleza científica, ¿cierto? Y qué significa o no la verdad. Ahí estamos. Y de pronto, recabando en los asuntos de la verdad, pues ubicar muy bien allí qué es lo que significan esas razones instrumentales y qué es lo que significan esas razones emancipatorias, ¿cierto? Digamos así como que rasguen esa verdad, ¿cierto? Para colocarla en dimensiones de contexto. Y en el caso de la veracidad, pues yo diría que ahí está precisamente la presencia fundamental del sujeto. Creo que si ustedes han examinado, seguramente lo han hecho, ¿cierto? Pues si han estudiado la teoría contable, de alguna manera uno logra detectar que la teoría contable ha expulsado al sujeto, ¿cierto? Es decir, el sujeto únicamente existe como reflexión allí, como un aditivo, es decir, como un complemento allí, es decir, no como una centralidad. En otras palabras, digamos que de allí de la realidad se coge lo objetivo nomás y lo subjetivo
como que no es pensado adecuadamente, ¿cierto? Bueno, ahí por el marco de ese desarrollo pues de veracidad y verdad, ¿cierto? Por supuesto, entonces podemos encontrar algunos elementos bueno, yo les digo esto, pero por supuesto que todavía hace falta andar mucho para ir haciendo como unas precisiones que permitan entregar unos asuntos pues, vitales en términos de lo que significa realmente la comunicación, ¿cierto? Porque fíjense ustedes que la comunidad perdón, la contabilidad es esencialmente comunicación, ¿sí? Entonces, si uno le quita todos los ropajes, uno dice, en el último, la contabilidad es comunicación para, es decir, comunicación, yo diría para transformar, es decir, es comunicación, ¿cierto? Fíjense ustedes que cuando uno se enfrenta a la información, de alguna manera la información tiene que ver pues con lo ontológico allí y tiene que estar esa información atravesada por criterios de medición y bueno, ahí también hay cuestiones de verdad y cuestiones yo diría más de verdad que veracidad. Pero en fin, ahí lo que interesa fundamentalmente es la comunicación, ¿cierto? Ando en eso, profesor Hugo Macías, o sea, no he abandonado esos asuntos. Por supuesto, creo que del afán no quedará sino el cansancio, entonces hay que ir como muy despacio y seguramente, bueno, seguramente la vida me puede dar alguna posibilidad de entregar algunos elementos y unidos al conocimiento de lo que se ha producido en Colombia, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que hacer comunidad académica y tenemos que unirnos, pues, nosotros los contadores. Creo que cuando el profesor, por ejemplo, Rafael Franco reclama hablando de contabilidad integral, por ejemplo, colocándola en el marco del programa de investigación, reclama la urgencia de contables que lo acompañen, pues es como eso, ¿cierto? Es como esa posibilidad. Y claro, esos elementos, bueno, de la comunicación pueden servir y podemos como... Pero buena pregunta, profesor. Lo que pasa es que usted, profesor, no, mejor dicho, no quiero que me preocupe, profesor. Usted comenzó a preocuparme porque básicamente tengo ahí deudas todavía con la tesis que estoy haciendo. Por ahí observo que el profesor Carlos Mario Espina, el profesor Carlos Alberto están pidiendo la palabra. Profesora Luisa. Sí, profe. Carlos Alberto Muñoz pidió la palabra inicialmente, entonces ya le di la opción allí para que pueda activar el audio y después le doy la palabra al profesor Carlos Mario Espina. Adelante, profe Carlos Alberto. Muchas Y gracias. una pequeña sugerencia para quienes vamos a hacer la intervención. Qué pena, profe. Ojalá podamos activar nuestras cámaras para que nos sintamos más cerca. Adelante, profe. Luisa, muchas gracias. Pues yo no activar mi cámara porque no estoy arreglado, como dicen las mujeres. Entonces, más bien así vía sonido. Un agradecimiento muy sincero, muy honesto al encuentro de pensamiento, que hay que reconocer se está constituyendo en un escenario, en la tribuna ya reconocida pues por la instancia académica, digamos así, al menos aquí en Colombia, y que merece pues su continuidad. Es supremamente importante en esa labor de consolidar la teoría y desarrollar nuestro pensamiento, pues contar con espacios continuos como este encuentro, y transversalizados por la honestidad y, digamos así, la camaradería y las buenas formas, especialmente en lo que se trata en el escenario de la discusión de las ideas, transversalizadas por el reconocimiento y el respeto frente a esta titánica labor de ponerse uno a pensar el presente y la realidad. Profesor Edgar, también un abrazo afectuoso, también muy complacido por el programa que ha lanzado en esta conferencia, que apunta como siempre en sus reflexiones al quid de los asuntos, pedagógicamente expresados en formas de tensiones. Y también pues muy congraciado con la idea de que usted reconozca el asunto de la realidad.
básicamente la pregunta va en ese sentido. Creo que el profesor, Luisa y todos los contertulios están de acuerdo en que el reconocimiento de la realidad es un bastión importantísimo para el desarrollo académico de la contabilidad y de la contaduría. Y creo que estamos de acuerdo también en que si uno hace una lectura juiciosa de la realidad, sobre todo en el escenario de la regulación y de la producción académica, descubre que el trabajo de las instituciones es clave. Pues para el ejemplo, este escenario de discusión como el encuentro. También el campo de la producción académica en algunas universidades y especialmente en el campo de la regulación, lo que tiene que ver con las organizaciones que se encargan de esa regulación aquí en Colombia. Creo que es importante reconocer esa realidad, por ejemplo, la realidad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y creo que todos aceptamos la tesis de que hay una especie de captura de ese organismo, que si bien es cierto, el profesor Edgar reconoce que hay muchos problemas que hacen que se dé ese divorcio entre pensamiento y regulación, o entre ciencia y regulación. Yo creo que también es necesario empezar a reconocer como un aspecto determinante de esa realidad regulativa ese asunto de la captura. Pues está bien, nosotros podemos reconocer que gran parte de las preocupaciones del Consejo no giran alrededor de la incorporación de las discusiones académicas dentro de su esfuerzo de regulación. Pues lo que estoy diciendo en ningún momento va en desmérito del trabajo valioso que hace el Consejo. Pero hay que reconocer que no existe, digámoslo, una concepción abierta, por decirlo menos, dentro del trabajo del Consejo, que atisbe o que provoque o estimule discusiones de este tipo dentro de su proceso de regulación. Entonces, no sé, de la perspectiva, profesor Edgar, que usted podría, como súper observador, hacer alguna, digamos, recomendación frente a la esperanza que se pueda suscitar de incorporar una discusión de carácter ontológico, epistemológico o académico en la discusión del Consejo. No sé si de pronto ese asunto de la captura sea determinante o pensar ya en el escenario político que tú permanentemente reconoces, cómo lograr superar ese asunto de la captura. Lo digo pues en el sentido de desarrollar pensamiento, en la posibilidad de incorporar dentro del ejercicio regulativo el desarrollo del pensamiento contable colombiano. Muchas gracias al evento, muchas gracias, profesor Edgar, especial esa intervención. Gracias, profesor Carlos Alberto. Gracias por la pregunta, saludarlo en este día. Y qué rico que estos saludos sean a través de conversas, ¿no? Estamos conversando de las cosas vitales. Pues, profesor Carlos Alberto, yo atino a decir lo siguiente, pues, frente a su pregunta, pero también como a sus inquietudes, ¿cierto? Yo creo que ahí en su intervención, pues, lo que manifiesta es básicamente las tensiones entre unas formas de regulación, pues, que se ascriben, digamos, en sus sentidos, como a ciertas formas de poderes, no muy bien manifiestos ni muy bien reconocidos, pero sí que están presentes y que seguramente tenemos que identificarlos. Y yo diría que en términos pues epistémicos y metodológicos, de alguna manera tenemos que acercarnos mucho a una comprensión que yo trato de enunciar también, y es como un producto también como de sentido, en cierta forma, como de sentido habermasiano, y es como a la necesidad de inaugurar una forma de contabilidad en su sentido político, como contabilidad política. Es decir, una contabilidad que vaya más allá digamos así, incluso más allá de lo científico, más allá de lo regulativo, ¿cierto? Para que identifique
en ese más allá, ¿cierto? Digamos así, en ese claro oscuro, que si ustedes me lo aceptan, es los intereses políticos que siempre se manifiestan en el marco de las regulaciones. Eso implica que de alguna manera tengamos que trabajar mucho acerca del mundo, del mundo de la ciencia política, ¿cierto? Y el mundo del papel de las disciplinas del conocimiento, cuál es el papel de las disciplinas del conocimiento en el marco en el marco de estos desarrollos y de condiciones de sociopolítica, ¿cierto? Que se presentan y de geopolítica que están ahí presentes. ¿Cierto? ¿Por qué lo digo? Si ustedes observan bien las últimas dinámicas, ustedes observarán que hay una tensión muy grande acerca de las regulaciones que está recibiendo el derecho. Es decir, digamos como que cada vez esas formas jurídicas, por llamarlo así, ¿cierto? Digamos que estaban respaldando, digámoslo la comunicación geopolítica y las decisiones, digamos, políticas en el marco de lo internacional, pues eso se ha venido como desregularizando e incluso desformalizando de tal forma que genera muchos inconvenientes de comunicación en el marco de reciprocidades, ¿cierto? Y de contenidos sobre dinámicas económicas de los países especialmente. Es decir, en otras palabras, algo está pasando ahí, ¿cierto? Es decir, algo está pasando y con el derecho. Y el derecho y la contabilidad es como la economía y la contabilidad también. Eso es como me dices más la avenida, ¿cierto? Siempre están muy juntas. De hecho la contabilidad, podría afirmar, tiene como una especie de objeto bifronte allí entre lo jurídico y lo económico, ¿cierto? Porque también la contabilidad de una versión patrimonialista se ha escrito mucho a una versión jurídica que a veces resulta pues como inconveniente en el marco de la autonomía misma científica de la contabilidad. Por supuesto que ha bebido más de la economía. Allí hay ese asunto que me parece que tenemos que indagarlo, tenemos que colocarle pues como que es un asunto que de la perspectiva habermasiana sería el conocimiento y el interés, ¿cierto? O sea, la perspectiva de conocimientos e intereses, ¿cierto? ¿Cuáles son los intereses que hay ahí, ¿cierto? Y son intereses de todo tipo, económicos, políticos, sociales, están ahí. El conocimiento es un conocimiento interesado, hay que arrancar por decirlo de esa manera, ¿cierto? Y la contabilidad también es un conocimiento interesado y es un conocimiento también estratégico, ¿cierto? Yo atino a decir por ahí las cosas. Por supuesto que, bueno, creo que unos ejercicios investigativos que se están dando muy interesantes alrededor de la contabilidad poder. Y bueno, habrá que esperar en qué nos dicen esos desarrollos y por supuesto, hay que develarlos en el marco de lo regulativo. Es decir, las regulaciones no son regulaciones pues asépticas, son regulaciones interesadas y en esas regulaciones pues está precisamente la presencia de los estados, pero también está la presencia de los gobiernos y la presencia fundamental de intereses pues económicos que de alguna manera siempre inciden sobre las perspectivas de desarrollo de los países, ¿cierto? Es decir, de hecho, la polémica que hay ahí entre lo que está pasando es una mala distribución de la riqueza, ¿cierto? Que nos tiene enredados, ¿cierto? Y en esa mala distribución de la riqueza, indiscutiblemente, pues los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, pues son los que están llevando en esa división del marco internacional del trabajo, pues la peor parte, ¿no? Y bueno, yo atino a resolver ahí, pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, de todas maneras, sí, porque la contabilidad se inserte con criterio, por supuesto, en una condición de análisis pues, geopolítico ahí, a la luz de lo que yo he llamado inicialmente como una contabilidad, emergencia de una contabilidad pues como política, ¿cierto? Bueno, yo respondo por ahí que el profesor Carlos Alberto, pero indiscutiblemente que es muchas más las respuestas y muchas más, pero hay que conversar sobre eso mucho más y de pronto como afinando mucho más las respuestas. Gracias, profe Carlos Alberto, por la pregunta. Por ahí está el profesor Carlos Mario también que está. Así es, profe. Ya le vamos a dar la palabra al profesor
Carlos Mario Espina y después Antonio Contreras, y leemos una pregunta que nos ha dejado Javier Zúñiga a través del chat. Adelante, profe Carlos Mario. Te debe llegar un mensaje allí para reactivar. Listo. ¿Se me escucha? Sí, profe. Vale. Vale, bueno, muy buenos días para todos. Bueno, también muy alegre, digamos, de la interacción y del encuentro. Un agradecimiento muy especial y un saludo muy especial para el profesor Edgar Gracia por la presentación y obviamente pues por atizar como este conjunto de inquietudes. Voy a hacer una pregunta muy concreta porque por acá están dedicados a tumbar y a construir cosas, entonces hay un ruido de fondo amplio. Profe Edgar, a mí me gustaría mucho amplificar un poco esta idea que planteó al principio alrededor de apuntar un poco más en la dimensión ontológica, ¿cierto? No demeritando, pues por supuesto usted lo planteó, no demeritando las consideraciones de orden epistémico o epistemológico también, pero me llamó mucho la atención ese enunciado y entonces me gustaría, pues, obviamente es un placer que yo estoy aquí insinuando, me gustaría amplificar esa idea de ese remarcar lo ontológico, en qué coordenadas es que el profe Edgar lo está aquí proponiendo. Les agradezco mucho, muy amables. Señor Carlos Mario, es un gusto, ¿verdad?, escucharlo. Y qué bueno que esté por aquí. Profesor Carlos Mario, a ver si yo intento como una respuesta en este sentido, ¿sí? Digamos que, primero, ¿de dónde nace pues la preocupación por eso? Preocupación manifiesta no solamente porque yo lo esté verbalizando en estos momentos, pues la tensión entre lo ontológico, lo epistemológico, sino también es que eso se viene como discutiendo mucho en las ciencias sociales, ¿cierto? Incluso yo comencé a trabajar el asunto, como a percibir pues que había problemas ahí, ¿cierto?, entre lo ontológico y lo epistemológico, a raíz de unas apreciaciones que en unas conferencias le escuché al profesor Hugo Semmelmann, de quien tuve pues como la fortuna yo diría, de compartir. Tal vez fue lo que yo diría como en su momento, pues como un amigo tardío, ya se fue pues, de este mundo, pero lo que compartí con él pues me enseñó muchas cosas, ¿cierto? Y coincidíamos también en muchas cosas acerca de las problemáticas de ciencias sociales, y él lo verbalizaba diciendo que las ciencias sociales, pues que digamos que había mucha producción científica, de alguna manera las ciencias sociales, mucha cantidad de academia en las ciencias sociales, ¿cierto? Pero qué pasaba con nuestros pueblos, qué pasaba pues como en América Latina, que pareciese que a pesar de toda esa cantidad digamos así, de ilustración, de alguna manera, por ponerlo eso entre comillas, pues como que nuestros pueblos seguían en las mismas, ¿cierto? Es decir, como que eso no tenía, es decir, como que se ha formado una especie como de tecnocracia académica allí, ¿cierto? Que realmente no incidía sobre las transformaciones reales de la realidad. Es decir, cada vez como explicando mejor la pobreza, pero cada vez más empobrecidos, decía él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba ahí, cierto? Y una conclusiva que sacábamos en ese momento era básicamente que nosotros no conocemos nuestro contexto, es decir, nosotros no conocemos nuestra realidad, la realidad concreta. ¿Y qué es una realidad concreta? Pues una realidad concreta es la realidad de los de a pie, es decir, los que están ahí, es la realidad de los pueblos, es decir, la forma como se dan las formas de producir allí en los pueblos, es decir, no conocemos América Latina realmente. Incluso en ese momento llegábamos también como a una conclusión académica en el sentido de que en los currículos, por ejemplo, mucho de lo que es la geografía había sido expulsada, ¿cierto? Y entonces nosotros, resulta que la geografía tiene que ver con la contabilidad, ¿cierto? Porque es que la geografía es lo geoespacial, ¿cierto? Y últimamente esto de la geografía ha hecho unos avances bien interesantes acerca de lo georreferencial espacial, ¿cierto? Donde lo político está presente, ¿cierto? Y de cómo esos espacios y esos territorios tenemos que conocerlos. Yo diría que eso es comenzar a hacer ontología, es decir, comenzar a conocer ese contexto, ¿cierto? Esa realidad que está ahí delante de nosotros y que entonces, por ocasión precisamente de la imperancia pues, de esos pensamientos unidimensionales, entonces únicamente nosotros estudiamos, pues como en el marco de la contabilidad, pues asuntos de coherencia,
pero no estudiamos asuntos realmente de correspondencia, es decir, qué tanto es lo que decimos a nivel de la teoría y esto se corresponde realmente con nuestra realidad concreta. Una realidad concreta que implica que esté atravesada por totalidad concreta, y esa totalidad concreta implica que sea una realidad estructurada, es decir, que la miremos realmente de frente allí en todos los atributos que ella tiene y que ella contiene, ¿cierto? Creo que en el marco, por ejemplo, digamos, ontológico, al menos en ciertas discusiones y en la forma como lo plantea, por ejemplo, el profe Rafa, él ubica y ha insistido permanentemente en sus desarrollos, ha insistido en la necesidad del territorio, de la población, de la cultura y la economía. Es decir, cuando habla del territorio, creo yo que ahí lo que está diciendo es, de alguna manera, es que tanto conocemos del territorio y cómo nosotros nos vamos allí al territorio, ¿cierto?, para hacer ese redescubrimiento de de nuevas cosas, es decir, de formas de hacer las cosas, de formas de pensar, de formas de producir de nuestras comunidades, donde la contabilidad tiene mucho que hacer y mucho que decir, en el marco precisamente de una contabilidad al servicio de un bienestar, ¿cierto? Es como eso. De pronto, yo diría que inicialmente colocaba en mi pensamiento, colocaba hacer menos epistemologías y más ontología, pero no en el sentido de que tenemos que hacer menos epistemologías porque tenemos que estudiar menos la epistemología. Yo creo que al contrario, tenemos es que recrearnos mucho más también en la epistemología. Pero lo que quiero decir es que, claro, la epistemología a veces está muy basada, es cierto, muy centrada en esa filosofía de la ciencia, y esa filosofía de la ciencia, pues entonces establece una especie de como estructura de cánones científicos, y entonces lo científico es científico porque corresponde a esos cánones y porque responde a esas condiciones, y entonces, y a veces lo decimos nosotros, bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una contabilidad con unos desarrollos epistemológicos excelentes, reconocidos internacionalmente, si es una contabilidad que no sirve para resolver los problemas de nuestros pueblos? Entonces hay como una tensión entre eso epistémico y eso ontológico, y va como en ese sentido, ¿cierto? ¿Cómo hacemos más ontología en el sentido de más conocimiento de realidad, ¿cierto? De realidad estructurada, de la realidad que está ahí al frente, del qué es esa realidad que nos está a nosotros atormentando. Y por supuesto, cómo el sujeto o los sujetos, ¿cierto? Entonces nos insertamos allí precisamente, qué somos también nosotros frente a la consideración de realidad, es decir, cómo es la naturaleza humana en la consideración de esa realidad. Y creo que eso tiene mucho sentido en el trabajo ontológico, en tanto precisamente la crisis ambiental, crisis ambiental, la crisis económica, ¿cierto? Y sobre todo la crisis climática, pues nos está obligando precisamente a mirar ese mundo natural allí de una manera pues diferente, y realmente a pensarlo en términos de una simbiosis ahí de convivencia, ¿cierto? Y que tiene que anidar unas formas de ver la contabilidad, digo yo, pues de manera diferente a las maneras tradicionales que han estado adheridas mucho al mundo de la financiarización y del mundo pues económico en su visión unidimensional. Tengo, profesor Carlos Mario, para responderle como esos asuntos. Es otra parte que tenemos que conversar mucho, ¿cierto? Y de cómo, y yo diría que de esas ontologías, metodológicamente, cómo hacemos las ontologías, ¿cierto? Cómo nos adentramos de mejor manera a esos estudios. Y ahí nos enfrentaremos pues a las eternas discusiones sobre el método, ¿cierto? Pero bueno, hay que tener como que habrá que escribir mucho sobre cómo dimensionar esas formas que sean proclives más de mejor manera pues al desarrollo científico y humano de la contabilidad, ¿cierto? Es como eso, profesor Carlos Mario, al menos inicialmente. Muchas gracias, profe. Interesante. Tu presentación ha dado mucho para conversar. Voy a leer una pregunta que hace Javier Zúñiga y le activo el micrófono a Antonio Contreras, y finalizamos con una pregunta del profesor John Henry. Entonces, para que unifiquemos estas dos preguntas, dice Javier Zúñiga, la pregunta radica en qué tanto efecto genera la investigación contable en los profesionales de la contaduría. ¿Si los aprovechan o solo queda para los académicos? Esa es una pregunta que nos dejan en el chat. Antonio, ya debes tener ahí la opción para activar tu micrófono.
Perdón, Luisa, perdóname un momentico. Lo que pasa es que le diste la pregunta muy rápido, creo que no la alcancé a captar. Profe, la pregunta radica en qué tanto efecto genera la investigación contable en los profesionales de la contaduría. ¿Sí los aprovechan o solo queda para los académicos? Es la inquietud que presenta Javier Zúñiga. Sí, sí, no, Y gracias a... Antonio Contreras me confirma si... Bueno, Dale, profe, si sí, quieres, sí, respondamos mientras Antonio... mientras Antonio se activa ahí, ¿cierto? Sí, sí, claro. A ver, ¿qué tanto efecto genera la investigación? Yo creo que es lo que venimos como diciendo. En primera instancia, creo que la investigación tiene la posibilidad precisamente de hacer potencias de pensamiento. Digamos que ese es el principal efecto, ¿cierto? Inicial, al menos el inicial, el efecto inicial, ¿cierto? Es decir, quien investiga o quien coloca la investigación en el marco de una formación, realmente lo que está colocando es inquietudes de realidad y preguntas de realidad y las preguntas fundamentales. Y está colocando los problemas y las preguntas alrededor de esos problemas. Y yo diría que quienes nos acostumbramos pues, a preguntarnos y a saber preguntarnos, pues ya creo que eso nos hace mejores, ¿cierto? Porque quiere decir entonces que ya simplemente no salimos, digamos, simplemente a un mercado de trabajo, simplemente a recibir órdenes exclusivamente o simplemente a hacer por el hacer en sí mismo, ¿cierto? O simplemente hacer labores netamente pues, rutinarias, instrumentales, sino que estamos vivos porque pensamos, es decir, pensamos la realidad y nos preguntamos de esa realidad y entonces decimos si hay preguntas, esas preguntas se refieren a problemas y cuando hay preguntas referidas a esos problemas, pues indiscutiblemente entonces hay la búsqueda de soluciones y cuando se suma uno a la búsqueda de soluciones, creo que ahí somos mejores personas. Eh, creo que por eso es que existen las universidades en el mundo, ¿cierto? Es decir, históricamente han existido por eso y las universidades tienen un papel muy importante en ese sentido, ¿cierto? Y es esas voces que se construyen para transformar y se construyen para pensar y la investigación precisamente por esencia tienen que incubarse ahí en los centros académicos porque forma parte de la formación de pensamiento. Un asunto distinto es que en ocasiones, pues, por ocasiones del desarrollo, de sus desarrollos, pues, por ejemplo, en el caso nuestro en Colombia, pues, no hagamos la suficiente investigación por ausencia de aplicación de recursos, en fin, ¿cierto? Que nos permitan, pues, realmente, ¿cierto? Que nos permitan realmente tener unos impactos y unos efectos mayores en términos de la transformación. La necesidad, por ejemplo, de contar con mucho más doctorados, por ejemplo, la necesidad de formar doctores, pero formar doctores para, es decir, no para chicanear por el hecho de ser doctores, sino realmente doctores para transformar la realidad. Es decir, un asunto ahí que me parece bien interesante seguir escarbando y que tiene que ver con afinar los efectos de una formación, ¿cierto? Yo le contesto eso, pues, y no sé, ahí, no sé, Luisa, ¿quién sigue, por favor? Es mi turno, doctor. Ah, bueno, Antonio, dale. Sí, primero que nada, estoy aquí disfrutando. Soy docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela. Y yo realmente lo felicito, doctor Edgar, por tan excelente ponencia. Yo voy a ser muy concreto. Con respecto a mi pregunta y hay algo allí que me llamó mucho la atención con respecto a la palabra tensión, ¿no? Cuando yo veo la sección de la palabra tensión, es que yo estoy como, tengo algo que quiero hacer, pero no lo puedo hacer. Entonces, yo pienso que eso es eso, ¿no? La tensión. Bien, pero en concreto, me encantó lo de el manejo que usted le hizo a dos elementos muy fundamentales en el hecho epistémico, ¿no? Que es el ser y el hacer. La pregunta es lo siguiente. ¿Existe alguna tensión entre tres variables fundamentales? El pensamiento teórico, la regulación y el elemento deontológico.
ya no lo ontológico, sino lo deontológico. Y visto un poco más allá desde lo económico y lo netamente jurídico. Muchas gracias, profesor. Espero su respuesta. Antonio, gusto en saludarlo. Tengo muchos aprecios muy especiales pues, por nuestro país venezolano, muy especiales por sus gentes, por sus especiales gentes, ¿cierto? Antonio, claro, muy pertinente su pregunta. Primero que todo, en la cuestión de tensiones, creo que hace falta afinarlo, ¿cierto? De pronto ahí, al momento de esos lenguajeares, pues, de ese lenguajear que hay, de pronto sí, a lo mejor es posible que la palabra menos pertinente sea la palabra de tensión. Yo lo estoy manifestando en un permanente accionar, ¿cierto? Que a veces, que a veces abre unas heridas, ¿cierto? En términos digamos, de comunidad, que hace que se presente como rompimientos, ¿no? Rompimientos, o sea, digamos que hay quienes se afincan exclusivamente en la regulación, ¿cierto? Y entonces, pues ven con malos ojos y lo pronuncian de esa manera, ¿cierto? Aquellos que están como en el mundo de la academia y que hablan del mundo científico, es decir, les parece que eso no tiene ningún sentido. O en contrario también, ¿cierto? Es un mundo académico pues que se centra allí en los desarrollos teóricos y ven como adversarios allí a quienes están afincados como en el mundo regulativo. Y creo por eso me refiero ahí a atención, pero sí le acepto ya, profe, profe Antonio, le acepto, sí, claro, que yo creo que hay que pensar mejor cuando hablamos de tensión allí. A lo mejor no sea esa la palabra. Alguien me dijo alguna vez que eso de tensión era una palabra como muy en el sentido de lo físico, ¿cierto? Y bueno, creo que lo podemos como pensar ahí, como matizar de alguna manera. Usted toca un aspecto que es lo importante, como le decía, ¿cierto? Es lo deontológico, ¿cierto? Y es que es importante, creo que hablarlo, ¿cierto? Porque creo que lo mencioné muy tangencialmente, ¿cierto? Y es como colocamos ahí pues, el problema de los valores y la ética como algo central en los desarrollos. Digámoslo así, que no basta con que nos localicemos en una práctica política o en una práctica cognitiva o una práctica productiva, ¿cierto? Para decir que allí entonces están, si hacemos esa triada y hacemos interrelaciones en esa triada, pues ya entonces estamos como preparados para avanzar. Claro, no es así en la medida en que eso tiene que estar atravesado por las condiciones de ética, atravesados por las condiciones de moral, ¿cierto? Y ahí está también como una discusión bien interesante, ¿cierto? Porque mucho de la crisis, digamos, que actualmente estamos viviendo, las podríamos enumerar como crisis en diferentes órdenes, pero también hay una crisis ahí de valores y una crisis fundamentalmente moral, ¿cierto? Una crisis de desarrollo moral. Es decir, ¿qué entendemos y qué comprendemos por esas cosas? De hecho, la contabilidad cuando se enfrenta a juicios, ¿cierto? A la emisión de juicios, pues de alguna manera esos juicios que recaban en el marco de una veracidad, donde el sujeto está presente fundamentalmente ahí, y ahí me refiero como en un sentido habermasiano, está presente ahí, pues indiscutiblemente entonces allí la moral juega un papel como muy importante. Digamos que nosotros no podemos, no podríamos decir que se hacen juicios morales con sujetos completamente amorales, porque alguien no lo entendería, ¿cierto? Es decir, ¿cómo entonces en el marco de una verificación o en el marco incluso de contexto de decir la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aparece esa contradicción entre juicios que son morales, ¿cierto? De alguna manera, o que recaban algún asunto de moralidad sobre la vida y sobre las acciones y enunciada con sujetos completamente inmorales? Entonces ahí dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo es que se dan las cosas? Y la contabilidad está implicada. Alguien dice por ahí que la contabilidad últimamente viene siendo es como una disciplina moral, ¿cierto? Donde en últimas lo que menos importa son esas representaciones que nosotros hacemos, pues financieras, económicas, en fin, todo lo que ustedes conocen alrededor de la partida doble, de cómo nosotros pues medimos, calculamos, en fin, ¿cierto? Porque al final de cuentas, ¿cierto? Al final de cuentas,
lo que prevalece, ¿cierto? Es nuestro sentido, pues, de valores y morales que tenemos frente a una realidad, ¿cierto? Es decir, cómo nos afincamos frente a una realidad que no es solamente es una realidad, ¿cierto? Digamos formal, sino que es una realidad de los sujetos, o sea, que atravesada por cuestiones éticas y cuestiones prácticas, ¿cierto? Porque la ética, acudiendo a Dussel allí, básicamente, pues es una cuestión práctica, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es como respuesta, pero es interesante la pregunta. Creo que alrededor de eso habrá que localizarlo mejor en la conferencia, de pronto para darle un papel mucho más destacado a ese asunto, y donde esto también se hace presente en términos de lo que es el desarrollo tanto del estatus científico de la contabilidad como de los desarrollos regulativos de la contabilidad, los cuales indiscutiblemente están atravesados por perspectivas éticas. Bueno, creo que sí, aquí tenemos al profesor John Profesor John Henry, Henry, adelante. Sí, muy y creo que es buenos. la última pregunta, ¿cierto? Sí, profe, y una apreciación del chat, que si me permite el profe John Henry, la voy a leer. ¿Qué es lo real? La contabilidad de costos ortodoxa se encuentra anclada a valoraciones de tipo económico y los mercados. Pero ¿qué ocurre en el caso del uso y consumo industrial del agua sin tener referente en los costos de producción? Como si escuchamos al profe Henry y podemos cerrar allí esa intervención. ¿Sigo, Luisa? Sí, sí, siga, Sí. profesor Henry. Listo. Muy buenos días, profe Edgar, y un gusto, pues, y muy grato estar acá viéndolos y sabiendo que hay tantas colegas conocidos y bueno. Profe, usted en su conferencia nos habló de algo muy importante que a mí me gustaría, si usted nos puede remarcar un poco esas distinciones. Usted nos habló de la importancia de la construcción de conocimiento científico, de la construcción de ciencia. Y por supuesto que su pensamiento, el pensamiento que usted nos invita a construir es un pensamiento crítico. Y por supuesto pues que usted está allí fundamentado en ese pensamiento crítico. Entonces a mí me gustaría si usted nos puede ampliar un poco algunas diferencias o características del conocimiento científico, de la construcción de esa ciencia, de la construcción de ese conocimiento científico, desde el pensamiento crítico, desde el cual pues uno podría decir que básicamente allí hay un método dialéctico, y desde el conocimiento científico tradicional. O sea, porque creo que es importante allí como que comprendamos algunas distinciones entre lo que es hacer ciencia, conocimiento científico desde una u otra mirada. Profe, muchas gracias y feliz día. No, profesor John Henry, ¿cómo está usted? Espero que muy bien y muchas gracias por su intervención. Pues, John Henry, si empleo como muy corto tiempo, creo que ya estoy como sobre el límite, estamos sobre el límite, y para responder como simplemente estas cosas, John Henry, esa temática es compleja, ¿cierto? Pero voy a decir lo siguiente, ¿cierto? De todas maneras, parte de la crisis de la ciencia, ¿cierto? Es crisis como de método también, ¿cierto? Porque la crisis de la ciencia en ocasiones pues, se ha escrito únicamente como un pensamiento en un sentido de reducir lo social a lo natural, por ejemplo, ¿cierto? O crisis en el sentido de emplear solamente una versión de método en un sentido exclusivamente deductivo, ¿cierto? O sí, haber construido o estar construyendo sus formas, ¿cierto? Como estatus de conocimiento científico adscritos únicamente como al método deductivo. Creo que, por supuesto, que siempre aparecen los adversarios. De hecho, así la dialéctica, ¿cierto? Porque es que para que se le dé la dialéctica, de alguna manera, en sus formas, por supuesto, no solamente en sus formas de lógica dialéctica, sino de dialéctica concreta, pues indiscutiblemente entonces aparecen los adversarios como una manera de decir, no, hay otra manera de hacer ciencia, hay otras formas de hacer la ciencia. Y entonces ahí es donde aparece precisamente la emergencia del pensamiento crítico, ¿cierto? Que el pensamiento crítico, en mi concepción, funciona como un conocimiento de mediador entre lo que es y lo que debe ser, ¿cierto? O sea, es la dialéctica, en últimas bien entendida, ¿cierto? La que permite ir develando
de alguna manera, ¿cierto? Las limitaciones, deficiencias o incapacidades, ¿cierto? De una forma de pensar adherida a la estructura de conocimiento científico, para adentrarnos en ese pensamiento, a través de ese pensamiento crítico de la ética, en unas nuevas formas, ¿cierto? Pues que sean como más amables más amables, pues, digamos, a nuestro desarrollo, ¿cierto? Digámoslo así, como una ciencia más cercana a la resolución de los problemas concretos, ¿cierto? Por supuesto que en la dialéctica hay toda una discusión, ¿cierto? Yo diría que la contabilidad ha hecho básicamente lógica dialéctica. Tal vez los desarrollos de lógica dialéctica, pues, que me atrevo yo a decir, pues seguramente alguien podrá no estar de acuerdo conmigo, están allí adheridos a las producciones de Richard Matheson, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con estos desarrollos de las metodologías condicional normativas, ¿cierto? En la contabilidad. Pero creo que sigue haciendo lógica dialéctica en tanto la dialéctica de alguna manera siempre tiene en cuenta la consideración de la historia, es decir, los fenómenos están ahí, pero los fenómenos no simplemente están ahí para que nosotros hagamos como unas descripciones únicamente formales, ¿cierto? Sino están ahí porque para entrarnos en la comprensión de los mismos, o sea, en la comprensión de la cosa misma, ¿cierto? Pues tenemos entonces que entender que esa cosa tiene un origen, tiene una génesis y tiene una historia. Y hay que hacer un esfuerzo para identificar esa historia, y esa historia pues es la que nos va a decir a nosotros también algunos determinantes, algunos elementos, ¿cierto? Que acerca de cómo de cómo es la naturaleza de esos fenómenos, y entonces cómo es que observando la naturaleza de esos fenómenos, despejándolos a la luz de la dialéctica, pues entonces la ciencia y las estructuras científicas puedan dar una respuesta o puedan elaborar respuestas a la luz de la formación de teorías que tengan algún tipo de asidero explicativo en la realidad, ¿cierto? Bueno, profesor John Henry, lo que pasa es que esa pregunta, usted siempre acostumbra a hacer unas preguntas muy complicadas, profesor John Henry, y bueno, yo a ti no decir eso, pero sería bueno colocarla ahí en la amplificación para que, para que la discutiéramos después y las conversáramos, ¿cierto? Es un asunto de cogerlo como con más pinzas, ¿no? Pero no, interesante esa pregunta, y bueno, ahí está el reto, ¿cierto? En la construcción casi que de una nueva metódica que nos permita a nosotros unas formas diferentes de ver el mundo, ¿no? Creo que tenemos que acercarnos, por un lado, por ejemplo, a la comprensión de la metódica de Hugo Semmelmann, ¿cierto? Que es una forma de ver el mundo en tanto con sujeto potencial, por ejemplo, y lo potencial de la realidad. Creo que hay unos elementos muy vitales, ¿cierto? Para hacer construcciones científicas. Tengo que acercarnos también, por ejemplo, a los planteamientos de Boaventura de Santos Sousa en términos de ausencias y presencias, que allí también hay unas formas y unos planteamientos, pues, metódicos de cómo nosotros podemos como intentar respuesta a la realidad de una manera metódica diferente, es decir, con un asunto diferente, con un asunto de visión diferente. Y por supuesto, cómo vencemos pues ese método deductivo que está incrustado en la cabeza de nosotros, ¿cierto? Donde creemos que la razón está en la cabeza de nosotros, entonces nos negamos a aceptar que la razón está en la multiplicidad de cabezas que están al frente nuestro, que la razón está más afuera que dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, esas discusiones pues son las que tienen que llevarnos a aclaramientos, y bueno, hasta donde seamos capaces también de entregar algunas respuestas vitales para el desarrollo de la contabilidad. Bueno, John Henry, yo quisiera por aquí responder esta pregunta la que leyó la profesora Luisa, que dice ¿La ¿qué es lo leo de real? nuevo? Por favor, ¿La Luisa, tienes sí. ahí? Por favor, Luisa, la Listo, lees. profe. A ver, un momento que se fue por Bueno, aquí. yo la tengo por Dale, aquí. dale. Ya la tengo por aquí, que dice ¿qué es lo real? Bueno, eso da para decir, bueno, que si la realidad es real, ¿cierto? Ya que es real de la realidad, ¿cierto? Porque es que también esas discusiones que da Mathesis y Mackintosh, por ejemplo, son supremamente interesantes, ¿cierto? De abordar. Porque para Mackintosh, por ejemplo, fundamentalmente la contabilidad ha perdido contacto con sus referentes, es decir, ha perdido contacto con su realidad, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, Mackintosh, que habla ya del ingreso y del capital, pues no es un referente el cual esté tomando la contabilidad. Le responde Mathesis de que de alguna manera eso está presente en la realidad, es decir, hay
es decir, qué es real, o si lo real es lo que podemos nosotros palpar con nuestras manos, ¿cierto? A partir de lo tangible, o también que lo real es aquello de lo inmaterial que está presente y que no se puede ver, pero que está ahí. De hecho, hoy en día nuestras economías giran mucho alrededor precisamente de valores que son intangibles, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, de marcas, de patentes, de conocimiento intelectual, de todos esos asuntos, pues en última es decir, hay un desplazamiento ahí de una economía que estaba soportada mucho en la fuerza y estaba soportada mucho en la materialidad, a una economía que se desplaza fundamentalmente hacia la inmaterialidad, afectando indiscutiblemente, ¿cierto? Valoraciones y afectando indiscutiblemente, pues, concepciones acerca incluso de medición y de información, ¿cierto? Claro, y todo eso que creo que tiene que ver con la necesidad, ¿cierto? De pensar en esa realidad, de pensar en las nuevas formas de valoración y medición, en el caso de las fuentes hídricas y de todo lo que tiene que ver con esto que menciona aquí, el consumo industrial de agua. Y ahí estamos, es decir, precisamente parte de precisamente las labores que tiene la contabilidad es adentrarnos mucho más en el conocimiento de las mediciones y valoraciones, ¿cierto? De los recursos bióticos y abióticos, de los recursos ambientales, ¿cierto? Y eso nos va a implicar nosotros construir, hacer muchas construcciones, ¿cierto? Y seguramente en correspondencia hacer labores de representación contables que nos permitan entender y comprender para poder comunicar todas estas cosas que tienen que ser referidas al manejo precisamente de las cuestiones ambientales. De hecho, hay que hacer un esfuerzo en el desarrollo de la contabilidad ambiental, ¿no? Que eso... Bueno, profesores, creo que ahora sí los voy a dejar. Me parece que ya es suficiente. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar muy especialmente a la profesora Irma, la decana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Ella estuvo por ahí, creo que no la logré identificar al comienzo, entonces no se me podía quedar sin un saludo muy especial. Profesora Irma, por supuesto, darle las gracias a Luisa, a la profesora Rubiela, a todos ustedes, porque, bueno, ahí es como sentirme en casa nuevamente y la única falencia no poder pues estrechar sus manos y realmente ya, pero bueno, eso es una forma que tenemos que vivir y qué rico que estén ahí y sobre todo muy especialmente que estén ustedes, que sigan ustedes haciendo pensamiento contable. Yo creo que recogen ustedes la esencia de lo que fue mi propuesta inicial cuando llegué a la Facultad de Contaduría Pública, porque era la necesidad y sigue siendo pues, la frente necesidad de seguir incubando pensamiento. Muchas gracias, profesora Luisa, gracias a todos y bueno, para una nueva oportunidad nos veremos.